Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 10, versión Reina Valera 1960. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Retomando el pasaje de la palabra que vimos el día viernes, vemos a dos hombres, Caín y Abel, y nos enfocamos en ver las características de estos dos hombres delante de Dios. Caín fue un hombre falto de fe, y su falta de fe lo llevaron a ser incrédulo, y al estar en esa condición terminó, primero, andando en sus propios caminos y en su propia voluntad; segundo, condenado por Dios por sus actos; tercero, fue una persona altiva y llena de prepotencia; cuarto, siendo infiel en su vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos dos tipos de personas: los creyentes y los incrédulos, hijos de Dios e hijos del maligno, justos e injustos. Abel fue un hombre de fe. En él vemos una imagen agradable del hombre ante Dios. Él era un hombre que confiaba en Dios, consagrado a Él y en comunicación permanente con su Creador. Por eso la importancia de vivir en fe, tal como lo hizo Abel. Por difícil que sean las situaciones de nuestro entorno, la fe nos llevará a trascender de lo natural a lo espiritual. Por eso, debemos entender que la fe verdadera actúa según los pensamientos de Dios, se guía por la palabra de Dios y no por la voluntad propia, como le sucedió a Caín. Caín, al igual que su hermano Abel, también conocía la voluntad de Dios, pero no la puso en práctica. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. También vemos que la verdadera fe es aceptada por Dios. El libro de Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto significa que Dios miró con agrado el sacrificio que hizo Abel delante de la presencia de Dios, al igual que Dios miró con agrado el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. El Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No olvides que solamente en Jesús somos agradables ante Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También debemos entender que la fe verdadera es rechazada y perseguida por la incredulidad. Esto con el fin de destruir la fe del creyente y de todos aquellos que confían en Dios. Génesis 4, del versículo 4 a 5 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. A lo largo de la Escritura hay ejemplos muy claros de esta situación. Algunos ejemplos claros que nos muestra la Biblia son Caín y Abel, Saúl y David, los fariseos y el Señor Jesús, y posteriormente la persecución de la iglesia. El Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 14 al 16 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Todo nuevo convertido experimenta rápidamente el rechazo de los incrédulos que lo rodean, iniciando con sus familias. Esto porque las tinieblas aborrecen la luz, y todo aquel que está en pecado no quiere que su amigo o compinche de pecados le deje solo.
Por eso se convierten en un contrapeso contra la vida del recién convertido. Primera de Juan capítulo 3 versículo 13 dice: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es preferible que el mundo nos aborrezca, pero que ganemos el favor y la aceptación de Dios. Por último, la fe verdadera siempre recibirá la aprobación divina de nuestro Creador. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice: No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así como Abel es recordado por su fe, nosotros también debemos ser recordados por la fe, la confianza y la esperanza que hemos puesto en Jesús. Es la forma de trascender en esta vida y que nos recuerden por tener una fe inquebrantable. No olvides que Dios conoce y siente las necesidades de aquellos que sufren por causa de su nombre, como si fuesen sus propias necesidades. Por eso la invitación en este día es a no dudar. Abel no dudó ni un segundo quién era él delante de Dios. Por eso Dios le reconoce como un hombre de fe que ha trascendido en el tiempo. Te animo a caminar en fe, que cada paso que des en esta tierra te conduzcan a llevar una vida en santidad y a una vida eterna con Dios. Feliz día, Dios les bendiga.